desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast. Menuda carrera hemos podido disfrutar hoy, estamos grabando un domingo por la tarde y aquí hay varios aficionados a la Fórmula 1 que tienen muchas ganas de hablar de lo que ha ocurrido en el Gran Premio de Mónaco de esta tarde. Conmigo está Jorge, muy buenas noches, bonita carrera, ¿verdad? Sí, muy bonita. Mónaco tiene algo especial, a veces no vemos grandes carreras, pero hoy se han juntado la especialidad de Mónaco y una gran carrera. Efectivamente, Mónaco, como Sevilla, tiene algo especial. Dani, Vettel, impresionante, qué gran conducción y qué gran suerte. Pues sí, muy buenas. Vettel ha tenido hoy pues una prueba de fuego porque bueno, los Red Bull supuestamente no iban a sacar todo el potencial de la aerodinámica en un circuito tan especial como es Mónaco. Y lo que se veía como una prueba complicada para Vettel lo ha sido, pero la verdad es que con una parte de suerte y una parte de pericia pues sí que ha sacado la carrera adelante. Y Agustín, Fernando y Jenson Button tampoco se han quedado cortos en cuanto a conducción. No sé si siguen o si han mejorado algo los coches, pero desde luego hoy Alonso, por lo menos Alonso no se le notó en absoluto que si el coche iba mejor o peor, y Button lo mismo. Muy buena carrera, la táctica de Button perfecta, y nada, ahora comentaremos más sobre la carrera. Buenas noches. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y comenzamos. Para los de Motorola, para los de Sony Ericsson, para los de HTC, para los mágicos, para los héroes, para los soñadores, para los legendarios, para los que les gustan los tatuajes, para los que quieren ser el primer nexo, para los que tienen un deseo, para los que tienen un Android, para los que no, para los que les gusta la fotografía, para los que usan Twitter, para los que se agobian con la seguridad informática, para los que buscan opinión, para los que toman cervecita en el paddock, para los que tienen un bonsai, para los que escuchan la guardilla, para los que escuchan Gravina, para los frikis, para los pijos, para los que tenemos pelazo, para John Locke, para los que se encuentran perdidos, para ti, para todos, Droidcast, el podcast sobre Android y mucho más. www.droidcast.es. Desde luego el Gran Premio de Mónaco es de los más especial, por no decir el más especial que tiene todo el calendario de Fórmula 1. Y aunque cada vez que vemos lo cerca que pasan los coches de las barreras siempre pensamos que ahí no se puede disputar una carrera, yo creo que no concebimos la Fórmula 1 sin el Gran Premio de Mónaco, y que alguien me interrumpa si no está de acuerdo conmigo. Ya solo por el paisaje, por lo que es el entorno de la carrera, lo especial del circuito y luego la presión adicional que tienen los pilotos, donde un fallo les coloca normalmente fuera de la carrera, y además, pues como hemos visto, tienen un peligro como en todas las carreras, pero aquí todavía más. Pues este Gran Premio empezó este jueves con los entrenamientos oficiales, como siempre, porque eso, por mucho que intente yo variar la entradilla, pues no va a cambiar. Y en este caso no está, bueno, es verdad, no hemos hecho un saludo ni para Emanuel ni para Osvaldo, que son los ausentes, que esperamos que en la próxima carrera ya puedan estar, pero esta vez no han podido grabar con nosotros. Y por tanto, como normalmente Emanuel se encarga de los entrenamientos, toma el relevo Agustín. Agustín, cuéntanos, ¿qué tal los entrenamientos? Pues los entrenamientos pintaban distintos, y si hasta ahora en todas las carreras decía Emanuel o de nada, lo mismo de siempre, dominador Red Bull, etcétera. En estos libres hemos visto que en los primeros ya se veía que Alonso iba a estar muy cerca. En los primeros libres acabó Vettel primero y a una décima Alonso. Y eso porque le había estorbado en una de las curvas, creo que ya en la entrada a meta, le había estorbado un poquito Rosberg. Es decir, que igual el mejor tiempo habría sido para Alonso. Otra cosa es los Mercedes, porque Nico acabó tercero y estaba corriendo bastante bien. Los Ferrari, por eso preguntaba antes si los Ferraris habían hecho alguna modificación, porque Massa, que llevaba una temporada bastante gris,
acababa cuarto los primeros libres y el resto del fin de semana también se comportó bastante bien. Lo único de destacar en los primeros libres, un pequeño accidente de Shumi en Santa Devota y creo que Liuchi en la Nueva Chicane, donde, bueno, también fue protagonista el resto del fin de semana. Y la anécdota, un charco de agua que había en la recta principal, que no se sabía de dónde venía esa agua, pues nada, al final lo dieron resuelto. Los segundos libres, intratable Alonso. Dominó de principio a fin los libres y se veía que el fin de semana pintaba un poco distinto. Segundo Hamilton, tercero Rosberg, que lo que decíamos antes seguía con buen ritmo el Mercedes, y Santa Devota seguía convirtiéndose en protagonista porque se vio cómo se salían Maldonado, Alguersuari, Kovalainen 2 veces y Glock también. Nada, los terceros libres, que ya fueron el sábado por la mañana, lo mismo, Alonso seguía dominando, con casi medio segundo de ventaja con Button, que ya fue segundo, Massa confirmando el buen ritmo que estaba teniendo, tercero, y ya cuarto Vettel a 8 décimas. Destacar también de esto, Rosberg, que tuvo un pequeño accidente a la salida del túnel en la Nueva Chicane, que por poco no choca contra el muro que separa el carril después de la Chicane. Y nada, destacar también el fin de semana el buen ritmo que tenían Maldonado y el Checo Pérez, que al final se convirtió en uno de los protagonistas del fin de. Y efectivamente se convirtió en protagonista y yo creo que fue lo más destacado y de lo primero que tenemos que hablar en la jornada de calificación el sábado, puesto que consiguió entrar en la Q3, algo pues que tiene mucho mérito para un piloto novato como Sergio Pérez y además con una escudería como Williams, y tuvo un accidente gravísimo en la salida del túnel, se saltó la chicane. O sea, perdió el control en la salida del túnel, reventó ya contra las barreras antes de llegar a la chicane, y en la chicane, bueno, por suerte las barreras absorbieron de forma lateral el impacto del monoplaza, pero bueno, Sergio Pérez quedó encerrado quedó aprisionado inconsciente durante unos minutos. Llegaron las asistencias, llegaron los servicios médicos, pudieron sacarlos sin problema. Se lo llevaron al hospital, donde luego comprobaron que bueno, pues que tenía algunas magulladuras y que por el hecho de haber perdido la conciencia, pues de hecho esta noche vuelve a dormir en un hospital en Niza. Va a pasar 2 noches en observación para comprobar que su cerebro está bien, que no tiene ningún problema. Y esa fue lo más importante, lo más destacado. A partir de ahí podemos decir que en la Q1 ni Liuzzi ni Kartikeyan salieron. Liuzzi porque no llegaron a reparar a tiempo el coche, y Kartikeyan dicen que por otro problema, un problema de las suspensiones, un problema de las suspensiones que hacía que el coche botara demasiado. Yo personalmente aquí añado yo un momento de opinión. Yo creo que ellos sabían que si salían a la Q1 no iban a poder hacer el tiempo del 107%, y en parte les convenía no salir para que no se tuviera en cuenta ese tiempo y que los jueces decidieran, sin aplicar la regla del 107%, dejarles competir. Pero eso son, ¿cómo se dice? Imaginaciones mías. Aparte de eso, quedaron eliminados en la Q1 D'Ambrosio, Glock, Alguersuari, Trulli y Kovalainen. Por tanto, ya nos planteamos una Q2 pues mucho más tranquila en este aspecto, donde ya digo, la sorpresa era que tanto Maldonado como Pérez consiguieron llegar a la Q3, lo cual antes he dicho Williams cuando tenía que decir Sauber, pero bueno, lo curioso fue que en la Q3 entraron tanto un Williams como un Sauber, y además con 2 pilotos que no eran, su primera temporada, lo cual pues es loable, y además más en un circuito como Mónaco, aunque ya decían, y en eso la gente de Antonio Lobato en La Sexta lo anunciaba, que estos 2 pilotos se defendían muy bien en este circuito en las categorías inferiores, así que tampoco era tan extraño que lo estuvieran haciendo muy bien. En la Q3, ya digo, la noticia fue el accidente de Sergio Pérez, y eso provocó que un piloto en concreto, Lewis Hamilton, no pudiera, él no salió, quería hacer solo una vuelta, además aguantar con un solo juego de neumáticos, se jugó hasta el final en no salir, hubo un accidente. Cuando se puso en marcha otra vez, después de que arreglaran todas las barreras, lo cual incluso además fue interesante para aquellos que nos gusta la Fórmula 1, porque son cosas que normalmente no se ven,
Pues cuando volvieron a abrir el circuito con 2 minutos que quedaban, es decir, solo una vuelta, pues Lewis Hamilton hizo su vuelta de calificación con tan mala suerte que se salta justamente la chicane de la salida del túnel, y eso hace que su tiempo posteriormente se descalificara y tenía que salir 10º. Aprovechando que Sergio Pérez pues no iba a poder competir, hoy Lewis Hamilton en la carrera ha salido 9º. Por delante, como siempre, Sebastian Vettel con su Red Bull apretó el botón mágico y hizo un tiempo increíble, 1.13.5 si no voy mal, o 1.13.9, es decir, el mejor tiempo de todo el fin de semana. Jenson Button, que se le da muy bien este circuito, y hoy lo hemos podido ver en la crónica de carrera que luego nos hará Dani, quedó segundo. Mark Webber, tirando de Red Bull, queda tercero, y Fernando Alonso igual a su mejor calificación de toda la temporada y quedó cuarto, lo cual pues yo creo que es bastante meritorio teniendo en cuenta el coche que tenía. Sin embargo, Fernando quedó bastante no le gustó demasiado el tiempo que hizo, porque al parecer los reglajes que llevaba el Ferrari eran diferentes con respecto a los que había tenido durante las sesiones de entrenamiento, que tan bien le habían ido. Pero bueno, aún así Marguerite decía que con el mejor tiempo que Fernando hubiera podido hacer en el Ferrari, nunca hubiera llegado a igualar el tiempo de Vettel en la calificación. Quinto Schumacher, séptimo Rosberg, con unos Mercedes que parecía que podían dar guerra, además en los entrenamientos lo habían demostrado, y en medio se les cuela Felipe Massa con un sexto tiempo bastante bueno. Como dicho, octavo Maldonado, noveno Hamilton, en este caso porque Sergio no salió, y si hubiera salido Sergio pues hubiera ocupado el noveno puesto y Luis se hubiera visto desplazado hasta la 10ª posición. En la Q2, ¿quién se quedó? Pues Petrov, Barrichello, Kobayashi, Paul Di Resta, Adrián Sutil, Nick Heidfeld y Sebastián Buemi. Ahora estaba esperando que alguien retomara, y claro, soy yo el que tiene que retomar. Así que con todo esto nos presentamos el domingo a las 2 para ver la carrera de Fórmula 1 que hemos visto hoy, y que Dani además ha tomado nota para poder contarnos. Dani, adelante. Bueno, pues la carrera ha empezado a las 2 de la tarde con puntualidad normal en la Fórmula 1, y la verdad es que, bueno, podemos destacar muchas cosas de la carrera, pero yo creo que nos podemos centrar en 3 pilotos que han hecho hoy un carrerón, y que, bueno, Sebastian Vettel, que ha salido de primero, ha mantenido la posición sin ningún problema. Jenson Button ha salido segundo y también pues ha conseguido meterse detrás del alemán. Y yo creo que un habitual ya de estas crónicas, de estos adelantamientos que se hacen en la primera salida, Mark Webber ha sido rebasado por Fernando Alonso. La verdad es que Mark Webber, lo han comentado, que está saliendo francamente mal comparado con los otros equipos y corredores que están en las primeras posiciones, y eso pues le ha hecho perder puestos. Otro que ha salido mal, que se ha quedado bastante clavado, ha sido Michael Schumacher, que, bueno, a punto ha estado de protagonizar algún toque, más que nada por parte de sus compañeros al encontrarse pues con el Mercedes del alemán parado en la pista. Y bueno, así hemos empezado la carrera. La verdad es que en las primeras vueltas hemos visto algún toquecito, algún golpe de los típicos con un alerón en ruedas atrás y cosas del estilo. La verdad es que bastante limpio para lo que podría ser. Algo que no se puede aplicar a cualquier otra carrera, porque ya sabemos que aquí es muchísimo más probable dar un toque, rozar con algo. Y la verdad es que en la carrera, pues las primeras vueltas han sido pues un intentar tirar de Sebastian Vettel. Button lo ha seguido, Fernando lo ha seguido, y la verdad es que la carrera prometía. Teníamos, si no recuerdo mal, teníamos 2 tipos de ruedas, las blandas y las super blandas. Había mucha expectación por ver cómo iban a afectar estos 2 compuestos en el circuito de Mónaco, que recordemos que no es un asfaltado especial, es un asfaltado de una calle, al ser circuito urbano, y que, bueno, que eso podía traer alguna consecuencia, ¿no? No ha sido hasta la vuelta 15 cuando hemos empezado a ver los movimientos en los boxes. Primero ha entrado Button, que iba segundo en la vuelta 15. En la vuelta 16 ha entrado Vettel, y en la 17 ha entrado Fernando Alonso, que ya llevaban una ventaja respetable sobre el resto de clasificados. Destacar un adelantamiento que a mí me pareció uno de los más increíbles que hemos visto, que
que ha sido la vuelta 10 cuando Lewis Hamilton, que salía noveno, pues iba por detrás de Michael Schumacher, y en Santa Devota pues hemos visto cómo ha conseguido pasarla apurando muchísimo, y también pues hay que destacarlo, y lo han dicho en la retransmisión, hay que destacar pues que Michael Schumacher no ha puesto problemas, ha visto que bueno, que Hamilton ya la había pasado y bueno, se ha echado un poquito a un lado para no perder una posición, pero no perder de acabar la carrera. La verdad es que era lo que estábamos intentando ver, el tema del DRS, si era fácil adelantar con el DRS o no en Mónaco. La verdad es que hemos visto muy poco, pero con este adelantamiento vemos que es posible, pero también ha sido un adelantamiento bastante in extremis. En la vuelta 33, la verdad es que hasta ese momento pues las posiciones de cabeza no habían sufrido cambios, no había más que alternancia en los momentos de boxes. Se produce, yo creo, el punto de inflexión de toda la carrera. En vuelta 33 entra Jenson Button, cambia los neumáticos, es el primero de los 3 corredores de cabeza que lo hace. Y en la vuelta 34, Massa tiene un percance con Lewis Hamilton. Primeramente, en la curva de Loeb, Massa iba por delante, Hamilton intenta adelantar y tienen algo más que un toque, saltan algunos trozos del coche y bueno, los dos continúan. La verdad es que ha sido uno de los puntos conflictivos hoy en el circuito. Y lo que podemos ver es que a la salida del túnel, es la siguiente imagen que tenemos, pues Massa sale con el coche ya destrozado y se queda parado en la salida del túnel en la mitad de la pista. Bandera amarilla y safety car. Este safety car pues es el que condiciona un poco, no sé si las estrategias que tenían pensadas y la carrera, pero bueno, por lo menos las estrategias sí que hemos visto a partir de ahí. 2 distintas. Button ya cambiando de neumáticos, con lo cual es de los 3 primeros tiende a ser el que mejor estrategia en principio puede tener. Felipe Massa queda en el túnel, lo sacan el coche. Se ha visto que bueno que Hamilton no ha tenido nada que ver en el túnel, pero parece ser que por el toque que tuvieron arriba en Loeb sí que ha dejado el coche de Felipe Massa lo suficientemente tocado como para que Felipe, cuando ha entrado en el túnel y ha empezado a dar esa curva, pues se haya ido a la parte sucia, y de la parte sucia pues contra la barrera, y finalmente pues ha quedado parado en la pista. La verdad es que había cierto interés en ver si en el túnel se había producido el adelantamiento, pero bueno, cuando Felipe Massa ya lo ha dicho que se ha salido porque el coche no giraba, pues ha despejado un poco la duda. Es un sitio donde hemos visto muy, muy, muy pocos adelantamientos, dado que la zona sucia es imposible de utilizar, como en otros años anteriores hemos conseguido ver. Y bueno, a partir de aquí, Alonso con el coche de seguridad decide cambiar neumáticos, y la parte más interesante de la carrera empieza cuando Vettel, que tenía los neumáticos desde la vuelta 16, recordemos, no entra a cambiar neumáticos, se queda con los neumáticos que tenía. Con esto tenemos a Vettel de primero, que mantiene su posición, a Jenson Button y a Fernando Alonso, pues que siguen ya con los neumáticos nuevos. El coche de seguridad ha durado unas cuantas vueltas, mientras quitaban el coche de Felipe Massa, que ha quedado en una zona bastante complicada. Y bueno, al reanudarse la carrera hemos visto pues como iban los coches circulando un poco cortados por todos los coches que habían quedado en el medio. Vettel pues ha conseguido tirar detrás del coche de seguridad. Algún coche intercalado tenía Jenson Button, que bueno, los ha doblado fácilmente, y quien tenía un poquito más de problema, ya que en la primera vuelta lanzada pues ha pasado a 6 segundos de la cabeza, ha sido Fernando Alonso. Y hemos tenido bueno pues unas cuantas vueltas de problemas con esos doblados, de esquivar a los coches que se habían quedado ahí intercalados después del coche de seguridad. Y la verdad es que la carrera ha dado un giro, otro más, en la vuelta 48, cuando Jenson Button ha cambiado neumáticos de nuevo. En este momento, si ya teníamos 2 estrategias de carrera bastante diferenciadas, la estrategia de haber hecho la parada
con el coche de seguridad y los que no han hecho el coche de seguridad. Después de ese tema con los neumáticos, yo creo que aquí es una de las claves, porque hemos visto cómo Button pues crea una nueva estrategia y entra a cambiar los neumáticos. Pierde posición con Fernando Alonso, pero bueno, con el tema de tener los neumáticos nuevos y que Alonso, por lo visto, no iba a cambiar neumáticos hasta el final de la carrera, igual que Vettel, Button se aseguraba pues poder hacer unos buenos tiempos e intentar adelantar a estos dos pilotos. A partir de ahí pues hemos visto cómo Vettel poco a poco iba perdiendo tiempo con Fernando Alonso, que tenía unos neumáticos 16 vueltas más nuevos que los del alemán, y a partir de ahí también hemos visto cómo Jenson Button, que había perdido cierto tiempo con la parada de boxes, sí que ha ido recuperando un ritmo asombroso, dado que tenía los neumáticos frescos, con estos dos pilotos de cabeza. La verdad es que se veía pues cierta incertidumbre de cuánto podían durar los neumáticos de Vettel, una poca menos de incertidumbre los de Alonso, y si luego pues si Jenson Button sería capaz de coger a estos dos pilotos que estaban muy próximos en cuanto a tiempo y con los tiempos que estaba haciendo por vuelta, y si, llegado a ese caso, pues sería capaz de adelantarlos teniendo esa ventaja de unos neumáticos muy poco degradados comparados con los de sus rivales. Es de aquí que, de nuevo, pues tenemos un incidente en carrera. La vuelta, si no recuerdo mal, en la vuelta... Vamos a ver qué la tenía. En la 71, a 7 vueltas para el final, tenemos un golpe de Sutil contra una de las vallas, pasada la chicane entrando ya cerca de la piscina. Y bueno, iban en trenecito. La verdad es que ha sido una imagen muy curiosa, porque iban los tres primeros, se han cogido un tren de unos 5 doblados, que bueno, han hecho una cola bastante curiosa. Y bueno, Sutil entre ellos ha tenido un golpe, se ha saltado una de las chicanes de la zona de la piscina y ha provocado pues cierto descontrol en esa zona. Y se han visto envueltos, pues se ha visto envuelto Alguer Suari, que ha destrozado el alerón tocando con el monoplaza de Lewis Hamilton, que sufrió un problema en el alerón trasero. Y quien llevó la peor parte de todo esto fue el ruso Petrov, que terminó estrellado contra una de las vallas. Y aquí tenemos pues el segundo coche de seguridad de la carrera, y que a la vuelta de comenzar a rodar por el circuito con el coche de Petrov parado, pues han decidido que había que sacar bandera roja, que había que parar la carrera, porque bueno, la situación de Petrov ha sido complicada, han tardado un buen rato en sacar el coche, mientras los equipos pues han formado los coches de nuevo en la parrilla de salida. Petrov, bueno, no ha sufrido nada grave. La verdad es que el problema ha sido nada más que pues para sacarlo del coche, y bueno, está sin nada que destacar de gravedad. Se hablaba de que sí podía haber tenido algún problema con la pierna, pero por suerte parece ser que no ha tenido nada serio. En este momento, pues la verdad es que yo creo que es uno de los grandes aciertos de la organización, cuando han decidido pues que, tal y como estaba la carrera, algo muy interesante, cuando ya estaban los tres pilotos de cabeza juntos, pues han decidido que aunque ya se habían cumplido el 75%, ya se podría haber dado por terminada la carrera, con lo emocionante que estaba, pues era más interesante dejarlos acabar la carrera, dejarlos dar esas 7 vueltas que quedaban y bueno, ver qué es lo que pasaba. También ha habido pues otra decisión, y es que han permitido que cambien los neumáticos, con lo cual sí que para mí, por lo menos, y luego veremos lo que decís vosotros, sí que se ha pues descafeinado un poco la carrera, porque la estrategia de Jenson Button, el arriesgar a hacer una parada más que sus rivales, tendría más premio si los rivales pues fueran con unos neumáticos más castigados que los suyos. En ese momento pues a Jenson Button le han quitado un poco esa posibilidad de aprovecharse de lo que ha hecho durante toda la carrera. Pues han tardado un buen rato, unos 15-20 minutos en reanudar la carrera, y se ha lanzado a la carrera con el coche de seguridad, que ha dado una vuelta, y la verdad es que ha sido impresionante la carrera de Hamilton que ha hecho, que ha vuelto a tener un problema con otro coche.
Después de que le arreglaran el alerón en la recta de meta, que estuvieran un buen rato los ingenieros de McLaren, ha vuelto a tener un adelantamiento cuestionable, esta vez otra vez en Santa Devota, como el de Michael, y se ha llevado por delante a Maldonado, que ha quedado atravesado en Santa Devota, en una zona complicada, lo cual nos hacía pensar que podríamos tener otro safety car o que ya directamente abortarían la carrera, dado la posición tan comprometida del coche del piloto venezolano, y que la verdad es que hay que destacar lo rapidísimo que han conseguido quitar el coche de allí, porque estando atravesado lo han quitado en menos de un minuto, puesto que los coches que venían en cabeza, al pasar por allí ya no había ni bandera roja, ni bandera amarilla, ni nada. Y bueno, la verdad es que encomiable la labor de los comisarios. La carrera ha seguido, no ha habido ningún problema, y bueno, hemos tenido a Sebastian Vettel manteniendo la posición con Fernando y Fernando manteniéndola con Jenson Button, y la verdad es que poco más se ha podido hacer con esas pocas vueltas que quedaban, con los neumáticos nuevos. Y bueno, al final pues ha sido Vettel el que ha conseguido este triunfo, seguido de Fernando Alonso y de Jenson Button, en una carrera que, bueno, podríamos decir que ha sido una de las más emocionantes y entretenidas de toda la temporada, de lo que llevamos hasta ahora. Bueno, como siempre, muchas gracias, Dani. Ha sido una pedazo de crónica de carrera, y la verdad es que para aquellos que no hayáis podido disfrutar de la carrera, lo primero que os diría es que busquéis la forma de verla. Si estáis en España, pues la Sexta la tienen en su página web y se ve bastante bien. Y si no, que busquéis la forma, porque sí que ha sido, pues, de las carreras de los grandes premios de Mónaco de los últimos años, la que más emoción ha tenido y la que más adelantamientos ha tenido, y desde luego haber visto, como tú decías, a tres pilotos como como Jenson Button, Fernando Alonso y Sebastian Vettel, pues compitiendo por ese primer puesto, y además que hasta, como vos decíais, hasta la vuelta 71 los tres han tenido posibilidades de ganar, pues yo creo que ha merecido muchísimo la pena. Bien, dicho esto, vamos a empezar ahora un poquito a comentar qué queremos destacar de esta carrera. Antes, es verdad, y me chiva aquí por micro interno, podríamos decir, Dani, podríamos decir cómo ha quedado al fin y al cabo la carrera, ¿verdad? Cómo ha sido la calificación, para que nos hagamos una idea de quién se lleva los puntos y quién no. Así que, vamos a ver, ¿alguien tiene los resultados así ya o...? Sí, los digo yo si quieres. Vale, dilos. Sebastian Vettel de primero, con 25 puntos. Alonso segundo, 18. Jenson Button tercero, con 15. Y luego de cuarto ya Webber. Quinto Kobayashi. Sexto Hamilton. Séptimo Sutil. Octavo Hayfield. Noveno Barrichello. Décimo Buemi. Y luego ya van Rosberg, Di Resta, Trulli, Kovalainen, Ambrosio, Liucci, Kartikeyan. Y ya luego los retirados, que han sido, pues, Maldonado, Petrov, Alguersuari, Massa, Schumacher, Glock y Pérez. Bien, y entonces, dicho esto, vamos a empezar por ti mismo, Jorge. Es decir, ¿qué es lo que quieres resaltar de la carrera? ¿Qué es lo que te ha gustado de este Gran Premio? Pues bueno, quizás el sábado empezábamos un poco asustados con ese accidente, ¿no? Yo creo que sí que se nos ha quedado marcado. A mí se me ha quedado la imagen de Sergio Pérez justo antes de chocarse, ver que se iba a dar una buena galleta, y cómo suelta las manos del volante y se ve perfectamente cómo coge su cabeza, ¿no? El golpe ya se veía grande y él ha sido el primero en verlo. Y la verdad es que asustaba verlo. Luego la verdad es que, bueno, pues las noticias han sido todas buenas y todo ha quedado en un gran susto. Y bueno, aunque esta noche pase todavía en el hospital, pues bueno, empezó un poco asustado, pero nada más. Luego, de la carrera en sí, ¿de qué me quedo? Pues me quedo con tres grandes pilotos haciendo su trabajo, disputando en un circuito histórico la carrera, a ver quién ganaba. Y pues eso, a un Vettel que está demostrando este año que va muy fino, que ha tenido mucha suerte con el accidente que han parado, y por lo tanto ha podido poner las ruedas nuevas y evitar así que Alonso definitivamente en las últimas vueltas intentara por lo menos ganar la carrera. A un Alonso que ha corrido muy bien y ha llevado su Ferrari más allá de lo que da.
y a un Jenson Button que a veces pues no le vemos todo lo agresivo o todo lo fuerte que podemos ver a Hamilton. Hoy ha demostrado que es un grandísimo piloto, que por eso es campeón del mundo, y cómo ha llevado ese McLaren pues estupendamente bien por las calles de Mónaco. Y quizás como punto negativo yo remarcaría pues a Hamilton. Creo que hoy Hamilton lo ha hecho no mal, sino muy mal. Creo que una cosa es luchar por una posición y otra es empujar a los adversarios cuando todavía no tienes ganada posición. Y tanto con Massa en Loeb como con Maldonado en Santa Devota claramente no tenía ganada la posición, y no se gana la posición expulsando a los contrarios. Queda por saber si le van a sancionar, porque a estas horas, cuando estamos grabando, no tenemos noticia de ninguna sanción a Maldonado, pero yo soy de la idea que la FIA aquí debería de ponerle un poco en su sitio y decirle que así no. ¿A Maldonado, Jorge? No, hombre, a Hamilton. Bueno, es que te entendí eso. Hamilton sí que tuvo una sanción y le ha metido 20 segundos de penalización. Ah, sí. Sí. Pues mira, está mirando yo y no lo he visto. Sí, está en la página de la FIA. Pues sí, pues me parece poco, la verdad. Me parece poco. Le habrán bajado alguna posición, pero en la clasificación final que tiene no le han bajado 20 segundos, ¿o sí? Sí, pero no perdió posición, creo. Ah, no pierde posición. No. Por eso te digo que no merece la pena. Tú fíjate, Maldonado, la carrera que había hecho tanto en clasificación como la que ha hecho en la propia carrera, que ha hecho un carrerón, pues oye, no le vale de nada esa penalización. O sea, yo creo que es reincidente, ha sacado a 2 pilotos de su sitio y no puede ser. Yo creo que tiene que haber a lo mejor una penalización por reincidencia. Yo creo que hay que ser severo. A veces, cuando Hamilton hace las cosas bien se lo decimos, pero cuando las hace mal, yo creo que habría que penalizarle de verdad. De todas maneras, lo decía Pedro de la Rosa, que bueno, la verdad es que ha tenido una actuación un poco desafortunada Hamilton, porque aparte de esta penalización tuvo un drive-thru también por el mismo tema, y la verdad es que lo decía de la Rosa, poco pues defendiendo a su compañero de equipo, un poco defendiendo pues lo que queremos ver. Dice que claro, si vamos a estar penalizando todas estas cosas, se castiga un poco pues que Hamilton ha sido el que ha intentado poner más espectáculo, y la verdad es que lo ha dado, y ya hemos visto el adelantamiento a Michael, por ejemplo, ha sido espectacular, ha sido algo que pocas veces vemos, un adelantamiento en la esquina de Santa Devota. Y sí, rozas el que 2 de cada 3 veces que hagas eso, pues igual te llevas puesto un piloto contrario, o que si el piloto al que estás pasando pues no abre un poquito más la trazada, pues sí te lo llevas puesto. Sí que hay que buscar igual un nivel, ¿no?, entre castigar a los pilotos cuando se pasan de pues un poco con este tipo de adelantamientos y el no permitir absolutamente ningún contacto ni ningún pique ni problema entre 2 coches. La verdad es que habría que meditarlo muy bien, y yo creo que la FIA pues esto le puede dar un pequeño dolor de cabeza, porque sabemos que lo que está buscando ahora es el espectáculo, y Hamilton lo está dando, pero bueno, hoy ha habido bastantes más bajas colaterales que beneficios al espectáculo. Hombre, yo para cosas espectaculares me quedo con el adelantamiento que ha hecho, por ejemplo, Schumacher en Loeb a Hamilton, y también a su compañero de equipo, a Rosberg. Si vas a adelantarle, le adelantes. Y si ves que no le puedes adelantar, lo que tienes que hacer es tocar el freno, no tocar al que estás intentando adelantar. El problema de Hamilton es que cuando ve que todavía no tiene ganada la posición, lo que tenía que hacer es, en vez de insistir, es tocar el freno. Eso es lo que hay que enseñarle, porque tiene que meter el coche. Nadie dice que no lo meta, pero todo tiene un límite. A mí en esto que estamos hablando, antes de dar mi propia opinión, me gustaría conocer la opinión de Agustín. Yo todavía recuerdo y tengo marcado en mi memoria para el resto de mi vida declaraciones de Agustín diciendo que Fernando no era suficientemente agresivo. Y entonces, no es que lo compare ni mucho menos, porque son 2 cosas diferentes, pero Agustín, para ti, ¿dónde un piloto tiene que dejar de ser agresivo? Cuando dije eso en su día, dije que en esos instantes
del campeonato, Alonso estaba siendo poco agresivo. En el en la carrera anterior y en esta está recuperando ese nivel no de agresividad, sino de buena conducción y de forzar o intentar adelantar. En este caso... Ojo que acabas de decir que en otras carreras Fernando ha tenido bajo nivel de conducción. Ojo. Estoy hablando ya de hace 2 años, casi, pero bueno. Ah, vale, pensé que estabas hablando de estas carreras, pero... No, al contrario, no. En estas 2 últimas carreras se ha visto un nivel, está elevando su conducción porque el coche no le da. El Ferrari está muy atrás de los equipos punteros, y quien está elevando el nivel es Alonso con la conducción, lógicamente. Y entonces, o sea, tú, por ejemplo, lo que has visto hoy de Hamilton lo consideras... O sea, para ti, ¿por qué no está bien lo que ha hecho Lewis Hamilton? Porque realmente ha demostrado ser muy agresivo. Es decir, ¿dónde está el límite? El límite está en afectar a los demás pilotos, creo yo. Claro, poner en riesgo, no poner en riesgo su conducción, porque creo que todos los que están ahí ponen en riesgo su integridad conduciendo a esas velocidades, y más hoy en Mónaco, en estas calles. Pero si, por ejemplo, en el caso de Maldonado, que fue el más intenso, se lo llevó puesto en la curva. Ya no digo el de Massa, que el de Massa también se metió un poco como evitando que lo adelantara, y al final le salió mal porque quien acabó fuera de la carrera ha sido Massa dentro del túnel. Pero yo creo que una conducción agresiva es intentar adelantar, pero claro, esto ya es más que agresiva, es peligrosa, una conducción peligrosa. Yo lo digo porque si, por ejemplo, el adelantamiento que comentaba Jorge de Schumacher en Loeb ha salido bien y lo comentamos como algo muy positivo, pero si se llega a llevar ¿a quién fue que adelantó? A Rosberg. Si se llega a llevar a Rosberg, le hubiéramos dicho de todo por haberse llevado a su propio compañero. Entonces, muchas veces el bien o el mal no es en la acción misma, sino por el resultado de la acción. Y ahí yo creo que somos muy ventajistas todos los aficionados en general, porque otras veces sí que Lewis Hamilton ha hecho barbaridades iguales que le han salido bien y hemos aplaudido su valía y su coraje. Entonces yo, desde mi punto de vista, ahora imposible, y es una tontería lo que voy a decir, soy consciente, sí que abogaría por hacer los coches más duros, para que estas acciones se pudieran llevar a cabo y no terminaran con 1000 piezas en el suelo y coches retirados, sino que pudieran seguir compitiendo. Entonces alguien me dirá, bueno, pues entonces ponte la NASCAR y estarás muy contento. Bien, de acuerdo. Pero yo creo que es imposible de fijar. Y lo que decía Pedro de la Rosa hoy y las declaraciones de Hamilton, que en parte entiendo, es... O sea, ¿en qué quedamos? O sea, hay que adelantar, bien. Y cuando se toman... O sea, no hay adelantamientos sin riesgos. Entonces, si adelantamos, esto siempre va a poder suceder. Cuanto más arriesguemos, pues más espectáculo damos. Pero también más peligro hay de que esto ocurra. No lo sé. Esa es mi opinión. ¿Qué querías decir, Agustín? No, que decías tú de hacer los coches más duros. Al contrario, yo creo que todos los coches deberían de ser o estar hechos con el mismo material del que estaba hecho el coche de Hamilton. ¿En cuántos toques estuvo metido? Y acabó la carrera. Acabó la carrera y en sexto lugar. No, sí. Bueno. Es que más toques que él no tuvo, porque con Massa saltaron piezas, pero únicamente que fueran de Massa. Todas. ¿Cómo le llaman? Con Maldonado se lo llevó de frente y es que a él no le pasó nada. Y el único toque en el que tuvo mala suerte, por decirlo así, que fue con el del toque que le dio por detrás al Gersuari, que le dañó el alerón trasero, se lo arreglaron. Y sin penalizar, porque no tuvo que entrar en boxes, que fue cuando estaba la bandera roja en pista. Es que hasta eso le salió bien. Entonces... Hamilton va a seguir conduciendo así, y que sea así de agresivo es bueno para la competición, desde luego, pero claro, los demás pilotos ya saben cómo es Hamilton y no le van a ceder ni un metro. Acabarán los dos fuera, pero no le van a ceder un metro. Igual ya se lo cedieron anteriormente, pero ahora no. Ya se vio que Massa le cerró la puerta, y Massa no es un piloto, muy dado a
a ese tipo de acciones y le cerró completamente. Yo me voy fuera, pero tú también. Y le metió el coche que se lo cruzó casi. Y con el venezolano nada, que vaya hombre. No está aquí Osvaldo, que seguramente tendría mucho que decirle a Hamilton, que sabemos que nos escucha, pero es que Maldonado ni lo vio venir. Vio una estela en el retrovisor y cuando empezó a girar la curva, ya vio que Hamilton lo levantó casi y lo sacó en Santa de Bota. No sé, hay que buscar un punto medio. Eso es lo complicado. De todas formas, si queréis podemos también hablar de otros temas, porque si no alguien dirá, vale, estáis hablando del que ha quedado sexto y además ahora le han puesto 20 segundos de penalización. ¿Qué pasa con el resto de la carrera? Yo no sé si queréis comentar algo más. Yo creo que hemos hablado de... Agustín, adelante. No, era para continuar con esto. Estabais diciendo antes que Mónaco es un circuito distinto. Y tan distinto que lo que estábamos diciendo en las carreras anteriores, que era algo que también favorecía a los Red Bull, que eran los cambios de neumáticos, en esta se liaron, no sé qué pasó, y se equivocaron tanto en el cambio de Vettel como en el de Weber. Quisieron hacer el cambio de los dos coches en la misma vuelta, se liaron con los neumáticos, no estaban preparados. Y por primera vez en la temporada hemos visto algo que yo creo que hemos hablado muy poco, que es el mejor equipo en las paradas de pista, o sea, en las paradas de cambio de neumáticos, liarse y verlos perdiendo segundos que podían haberles costado más de lo que al fin y al cabo les ha costado, que ha sido prácticamente nada. Y McLaren copiándole la estrategia, que también tuvieron el mismo fallo. Ya estaba deseando yo que no le copiara la estrategia a Ferrari, porque entonces ya sería lo peor. Pues sí, también hemos visto eso. En cuanto a lo que ha sido la carrera, Jorge, Dani, ¿tenéis algo más que comentar, que hayáis visto, que queráis puntualizar aquí? Bueno, yo creo que podríamos recordar un poco lo que dijimos la semana pasada con el tema de las estrategias, de que si un piloto no puede con coche, que tiene que buscar también hacer algo distinto. Creo que hoy hemos visto una cosa muy interesante, que es eso, que los tres primeros pilotos, cada uno ha seguido su estrategia completamente distinta a los demás, que Vettel pues en la vuelta 16 ha dicho que las 78 las iba a acabar con las ruedas que llevaba en ese momento, que Alonso pues ha hecho esas dos paradas y quería hacer la tercera parte de la carrera con los neumáticos más o menos que le podían aguantar, mejores que los de Vettel seguramente, y que Jenson Button pues que arriesgó a esa tercera parada pensando pues que podía perder el tiempo que fácilmente recuperaría al tener unos mejores neumáticos que el primero y algo mejores que el segundo. Entonces yo creo que hemos visto algo muy interesante, que hemos visto pelear un poco como decíamos eso, pensando pues vaya, Button esta vuelta pues va 10 segundos por detrás de estos, pero hay que pensar que lleva los neumáticos nuevos, que va ganando en vueltas 2 segundos. La verdad es que ha sido emocionante y bueno, un poco la ruleta rusa que hemos visto con el tema de los safety car y los incidentes ha tenido bastante que ver, pero la verdad es que hemos visto, yo por lo menos me lo he pasado muy bien viendo esta carrera. Me dio un poco de pena el hecho, pues igual que la clasificación, que por un incidente se haya cortado pues el ritmo de carrera. La verdad es que bueno, nadie desea que haya un accidente ni que pasen estas cosas, pero vamos, que corta un poco pues lo que estábamos viendo hasta ese momento. Y la verdad es que me ha agradado pues que se haya continuado la carrera, a pesar de que quedaba muy poco para acabarla y que se podía haber dado por acabada, y en otras circunstancias se ha dado por acabada en lo que ha pasado hoy. Pues la verdad es que ha estado muy bien la FIA. Y yo creo que hemos visto pues una de las carreras más interesantes de toda la temporada y yo creo que uno de los mejores grandes premios de Mónaco en mucho tiempo. Yo quería comentar que no hemos hablado de, por ejemplo, la actuación de Kamui Kobayashi, que ha hecho una carrera pues muy inteligente. Además le ha tocado de cerca algunos abandonos y ha tenido que ser hábil en esas maniobras, y ha conseguido un quinto puesto que yo creo que es el mejor, si no voy mal, el mejor puesto desde que comenzó en Fórmula 1. Se ha llevado ahí sus 10 puntos.
Y un Sutil que tiene una mala suerte este muchacho. Cada vez que hace grandes carreras, algo ocurre para que al final se vea relevado. Aquí, como decíais, se vio envuelto en ese mega accidente de ese tren de carretera que eran los coches que iban doblados a una vuelta, pero durante gran parte de la carrera estaban en los puestos cuarto, quinto, marcando muy buenos tiempos y en este tipo de carreras con safety cars, con doblados, con coches que te adelantan, pues tienes que ser muy inteligente, plantear estrategias y sobre todo conducir de una forma muy inteligente, y aquí tanto Kobayashi como Sutil sí que lo han hecho. Hatfield también ha conseguido un 9º puesto. Y hasta que pues Hamilton ha decidido que no tenía que continuar, pues Pastor Maldonado también estaba haciendo una gran carrera. Yo creo que ahora tanto Sergio Pérez, que no ha llegado a competir, pero que sí ha demostrado pues llegar a la Q3 con un Sauber, como Pastor Maldonado, pues han ganado puntos para que esperemos que ahora en la segunda parte de la temporada pues demuestren a ver de qué son capaces de hacer con esos coches, pero ha sido interesante. Y por último yo quería mencionar, además lo ha dicho Marc Gené, que los comisarios del Gran Premio de Mónaco son los mejores del mundo, la profesionalidad y lo bien que han respondido en todos los accidentes, como al cabo de pocos minutos ya estaba el coche médico, la ambulancia, ya estaban retirando, como has dicho Dani, retirando el coche de Pastor Maldonado en menos de un minuto prácticamente. Yo creo que ahí hemos visto profesionales. En otras carreras sí a veces vemos gente bastante perdida que no sabe muy bien lo que hacer, pero aquí yo creo que se agradece poder ver. Yo creo que forman parte del espectáculo los comisarios y toda la organización del Gran Premio de Montecarlo. Y si nadie tiene nada más que añadir, podríamos dar una vuelta y ver un poco cómo quedan ahora los campeonatos, si os parece. ¿Os parece? Venga, pues si queréis comento yo cómo queda el campeonato, la clasificación después del Gran Premio de Mónaco, y podemos decir que Sebastian Vettel continúa de primero con 143 puntos, solo se le han escapado 7. Lewis Hamilton le sigue con 85 puntos, la verdad es que la diferencia ya empieza a ser un poco abrumadora. Mark Webber está con 79 puntos, con 76 está Jenson Button y Fernando Alonso con 79. A partir de ahí tenemos otro escalón más, hasta los 29 puntos de Nick Heidfeld y los 26 de Nico Rosberg, con Massa, que tiene 24, Vitaly Petrov, que tiene 21, Kamui Kobayashi, que lleva ya sus 19 puntos, Michael Schumacher, que es un décimo en el campeonato, con 14, Adrian Sutil con 8, Sebastián Buemi con 7, Barrichello con 2, Sergio Pérez con otros 2 puntos y Paul Di Resta con otros 2 puntos. El resto de corredores pues todavía no han conseguido ningún punto. Es curioso que entre el segundo y el quinto, en este caso, entre Lewis Hamilton y Fernando Alonso, hay solo 16 puntos. Están, por una parte, Sebastian Vettel a una distancia muy considerable, y luego están el resto de pilotos bastante comprimidos, o sea que en ese aspecto sí que puede haber mucho movimiento. Ahora, llegar a alcanzar a Sebastian Vettel va a ser muy, muy complicado. Claro. Es que todos los puntos se los lleva Vettel, entonces es fácil que los otros estén más apelotonados. Porque ese es el problema. Es que 25 más 25 más 25 más 25, luego los repartos que hay por detrás, pues no hay tantas diferencias. Más igualado está el campeonato de escuderías. El campeonato de escuderías está más igualado, aunque es verdad que Red Bull evidentemente también tiene ventaja, tiene 222 puntos, 161 tiene McLaren Mercedes, 93 ya a una distancia considerable Ferrari, y ya luego sí que nos vamos abajo con 50 de Renault, 40 de Mercedes, 21 de Sauber y Force India con 10, Toro Rosso con 7 y Williams con 2. En este caso sí que, por ejemplo, hay todavía bastante más carrera, más campeonato, perdón, en saber quién se va a llevar el campeonato de constructores, pero el de pilotos en un par de carreras yo creo que si sigue todo así, pues prácticamente todos los pilotos lo van a dar por perdido. Vamos a ver, pero desde luego sí que está siendo espectacular. También habrá que ver qué es lo que ocurre a partir del Gran Premio de Canadá, después del Gran Premio de Canadá, que es cuando en teoría la FIA va a prohibir no los escapes soplados, sino los mapas de motor que hacen que los escapes soplen cuando están al ralentí. Que eso es algo que tendríamos que explicar, pero que también podríamos buscar un enlace de algún blog que lo explique de una forma más gráfica, porque es complicado de explicar así de viva voz.
Pues justamente esta diferencia de puntos tan abrumadora entre Red Bull y el resto de escuderías, pero sobre todo con Ferrari, ha hecho que en Maranello vuelvan a rodar cabezas y se vuelva a reestructurar buscando una reacción y buscando pues empezar a hacer las cosas bien y que puedan salvar de alguna forma una temporada que está siendo decepcionante, y eso que al principio pues prometía mucho. Y todo eso lo decimos porque en este fin de semana pasado, después del Gran Premio de Turquía, se cesó a Aldo Costa y se ha reestructurado el área técnica de Ferrari, ¿verdad, Dani? Bueno, parece ser que lo que se ha hecho pues es Aldo Costa pues ha renunciado al cargo que tenía pues de director técnico de Ferrari, y parece ser pues que este es uno de los cambios que se avecinan en la estructura de Ferrari, de cómo está manejando el equipo, que bueno, viene un poco pues por esos malos resultados o esos resultados que no están siendo los deseados en esta primera parte del campeonato, y que bueno se engloban pues en esos cambios que en cuanto al túnel de viento, a otras incorporaciones como la de Pat Fry. Bueno, ahí estamos pues viendo cómo Ferrari intenta reaccionar para poder este año salvar un poco la temporada, porque bueno, vemos que hay que ir detrás de los Red Bull, y si en estos momentos no se reacciona, pues se van a escapar y no va a haber forma después de cogerlos. Yo creo que esto es un poco también maquillaje por parte de Ferrari, porque también lo he oído no sé si fue en la tertulia esta que ahora hacen en Marca sobre Fórmula 1 y motor, pero vienen a decir que en el fondo Pat Fry, que entró a principio de temporada para hacerse cargo de la parte o sea, como ingeniero jefe de pista, pues viene siendo que Pat Fry lo que está haciendo es ocupando su lugar y echando un poco a los que no le gustan, los que le molesta. Lo que pasa es que el momento en el que lo han hecho sí que parece que debido pues a los malos resultados y demás, parece que es que Ferrari está haciendo algo, ¿no? Y sin embargo es más una estructuración dentro del equipo, una estructuración del staff técnico después de la introducción de nuevos directores, ¿no? En todo caso, es decir, están reestructurando, haciendo una reestructuración que yo creo que no hicieron en su momento hace unos años, también pensando, como tú dices, en la temporada que viene. Es decir, hay que preparar la estructura de la escudería porque el año que viene sí o sí se va a necesitar un coche ganador desde cero. Realmente, ahora mismo quitar a Aldo Costa no va a suponer que para dentro de 2 semanas de repente algo cambie, porque a ver, todos trabajamos en empresas y las estructuras tardan tiempo en dar sus frutos. Pero bueno, aún así, todo lo que sea un cambio que pueda repercutir para bien, pues perfecto. Ahora, echar a Aldo Costa significa un cambio para bien, pues nosotros yo creo que no estamos en posición de poder decirlo. La noticia es que se ha hecho el cambio, entonces ahora habrá que ver un poco qué es lo que con el tiempo en que repercute. Por último, 2 noticias que habíamos apuntado aquí de forma rápida. Una es que se ha tomado la decisión de que a partir de ahora 3 reprimendas equivaldrán a una penalización en parrilla de 5 puestos. ¿Por qué? Porque pilotos que en este caso, como Lewis Hamilton, siempre se han aprovechado de que cometían actos que no estaban regulados pero que no eran correctos, y por tanto los jueces hacían amonestaciones verbales pero poco podían hacer más. Y a partir de ahora se ha decidido que con esos pilotos reincidentes, como de alguna forma decías tú, Jorge, pues esas reincidencias terminarán apuntándose y terminarán contando para, en este caso, una penalización de 5 puestos. El que, por ejemplo, pilotos como Lewis, que son muy agresivos y que constantemente pues cometan estos errores, no constantemente, pero con bastante reincidencia cometan estos errores, pues sí que les puede repercutir mayor mal que lo que se les estaba dando hasta ahora como penalización. Bueno, es un comienzo en cuanto a reincidencias. Y por último, la noticia era que Button deja la puerta abierta a un posible futuro fichaje por parte de Ferrari. Yo creo que se han exagerado unas declaraciones en las que básicamente ha dicho que él ha tenido la suerte de correr en Williams, que él ha tenido la suerte de correr en McLaren y que también, pues evidentemente, su sueño desde pequeño ha sido correr en Ferrari. Lo que pasa es que de ahí a llamarlo a que deja la puerta abierta, pues creo que es un poquito excesivo. Pero bueno, ahí estaba la declaración de Jenson Button. Pero también estarás de Sí. acuerdo que sí que sería un buen segundo piloto. Sí, desde luego.
como Kubica también y como el propio Hamilton. Ahora mismo Ferrari sí es verdad que necesita un segundo piloto que se entienda con Fernando, que Fernando se pueda entender con él y que entienda lo que es Ferrari. Y yo creo que ahora mismo Massa está muy desubicado. Está el pobre muy desubicado. Pero sí, claro. Yo creo que hoy viéndole correr y tal, decías, bueno, si esto fuera verdad, que no deja de ser un rumor, como dices tú, pues oye, pues no estaría nada mal, ¿no? A mí la verdad es que Button me parece ciertamente un gran no. piloto Pero realmente también es verdad que yo a Button ahora mismo lo veo muy cómodo dentro de McLaren. Yo creo que está como en casa ahora mismo. Y la competición interna que tiene con Lewis Hamilton es muy llevable. No tiene un problema de actitud entre ellos dos, no existe. Bien, pues Agustín nos está metiendo prisa porque también tiene sus obligaciones laborales, como todos los pilotos en este caso que han corrido hoy. Así que vamos a hacer un rápido cierre. Nuestra porra, la porra esta particular que nosotros hacemos, que no sirve para nada, pues esta vez no la hemos hecho. Se nos olvidó en el podcast pasado, así que no hay nada que repasar. Pero sí, Dani, tenemos la porra de Desde Boxes, donde ahí sí que hay mucha gente. Yo no, porque me he olvidado de hacer la porra, venga, todo se ha dicho. Pero sí que ha habido resultados, ¿verdad? Venga, un resumen súper rápido. Pues sí, vamos a ver. Esta carrera pues ha tenido, entre comillas, poca puntuación. 163 puntos que tiene el primero, que es Cabe Fit. Jesús Lorca con 146 puntos. Ángel Neo 107 con 145 puntos. Pichi con 143. Malik, que es el líder, con 137 puntos. Aflogun con 134. Y bueno, más o menos hacia ahí pues hemos tenido pues todos más o menos juntitos. En pelotón hemos ido. Luego, lo que es la clasificación, como bien decía, Malik sigue liderando el ranking con 940 puntos. Seguido de Tonio Biciclo con 863. 843 que tiene Couros el gris, que va tercero. Cansino cuarto con 841 puntos. Guti con 835. Cacholeras que bueno, esta sigue con 833 puntos después de algún gran premio bastante importante en cuanto a puntuación. Y bueno, a partir de ahí pues ya vamos bajando poco a poco por la clasificación hasta los 141 participantes que hay ahora mismo. Y nada, antes de acabar, creo que en Mónaco le deberían hacer un monumento al guardia real este que Vettel le vació la botella de champán encima, ni pestañeó. Igual le llegó el cava hasta la garganta, pero ni se inmutó. Pobre chaval, nada. Era por comentarlo. Muy bien, Agustín. El mejor comentario de todo el podcast, no te preocupes. Venga, pues vamos a cerrar y vamos a decir que bueno, que nos podéis encontrar de muchas formas. Yo os voy a decir una que es la más rápida, que es en facebook.com/desdeboxes. Es verdad que no estamos muy activos, eso es algo que tendremos que mejorar, dadnos un poquito de tiempo, pero ahí podéis dejar y comentar un poquito todas las noticias y todo lo que ocurre en la Fórmula 1. Porque al fin y al cabo Facebook es un sitio fantástico para crear debates, así que ahí nos tenéis en facebook.com/desdeboxes. Le dais a me gusta y a partir de ahí estamos en vuestro muro. Muy buenas noches. Y como siempre, para todo, pasar por la web desdeboxespodcast.com y en ella tenéis también el apartado La Porra para dejar vuestra apuesta. Acordaros de hacerlo con tiempo, aunque en esta ocasión ya sabéis que tenéis 15 días, pero bueno, nunca está de más, que no se os pase. También queríamos mandar un saludo y recordar que en droidcast.es tenéis otro blog y podcast que habla de tecnología y que tiene un apartado en el que se acuerdan de nosotros y nosotros nos acordamos de ellos, que es Cervecitas en el Paddock, otro lugar donde podréis oír hablar de Fórmula 1. Hasta luego. Y nada, si nos queréis comentar algo o dejar un poco de feedback a través del correo, ahí lo tenéis, desde boxespodcast@gmail.com, y ahí os leeremos todo lo que nos queráis comentar. Un saludo, hasta la semana. Y en twitter.com/desdeboxes tendréis pues mucha información que bueno, nos encargamos de recopilar de blogs de noticias de Fórmula 1 y de información pues que vamos poniendo tanto de la porra y donde también nos podéis mandar alguna cuestión. Con esto pues yo creo que nos podemos despedir hasta la semana que viene, bueno, hasta el próximo podcast y bueno, pues eso, un saludo y gracias por estar ahí como siempre. Hasta luego.